Imagina esto. Has tenido un día largo, lleno de compromisos, cansancio y anhelos de descanso. La casa enmudece poco a poco, las luces se apagan una a una y la cama parece un refugio sagrado. Pero justo antes de acostarte, sientes esa ligera sed. Vas por un vaso de agua. ¿Por costumbre? ¿Por necesidad? ¿Por miedo a despertarte reseco en medio de la noche? Tal vez no lo pienses mucho. Tomas el vaso, bebes y te entregas al sueño. Pero lo que parece un gesto inocente podría esconder consecuencias inesperadas. ¿Y si ese último sorbo está interfiriendo con el descanso profundo que tanto necesitas? ¿Y si el ciclo de levantarte a orinar en la madrugada está saboteando silenciosamente tu salud, tu metabolismo, tu capacidad de perder peso? No estás solo. Muchas personas se sienten atrapadas en ese ciclo de sueño interrumpido y cansancio crónico, sin saber que tal vez a chave esteja en algo tan simples cuanto cuándo y cuánto bebemos agua por la noche. Antes de seguir descubriendo este misterio entre la sed y el sueño, te invito a que te suscribas al canal Dormir y Adelgazar. Aquí compartimos contenidos que transforman tu forma de descansar, nutrirte y cuidar de ti con amor y conciencia. Dale like si te identificaste con esta escena. Comenta si tú también te preguntas si estás hidratándote en el momento correcto. Y comparte este video con alguien que merezca dormir mejor. Cada interacción tuya ayuda a que este contenido llegue a más personas que, como tú, buscan una vida más equilibrada y saludable. Gracias por estar aquí. Dormir bien no es solo cuestión de tiempo, colchón o silencio. Es un arte delicado, donde cada detalle cuenta. Y entre esos detalles, hay uno que muchas veces pasa desapercibido: la hidratación nocturna. Sí, beber agua antes de dormir podría parecer un gesto sin importancia, incluso saludable. Después de todo, el agua es vida. Sin embargo, lo que poca gente sabe es que este hábito puede influir profundamente en la calidad del sueño, afectando no solo nuestro descanso, sino también nuestra capacidad de adelgazar, regenerarnos y mantener el equilibrio hormonal. Este video no es una simple advertencia ni una receta mágica. Es una invitación a mirar con más atención ese momento íntimo del final del día. Aquí vamos a explorar juntos si tomar agua antes de dormir es realmente un aliado del sueño reparador o un enemigo silencioso que interrumpe lo que más necesitamos para vivir bien: un descanso profundo y continuo. Hablaremos de cómo el cuerpo procesa los líquidos por la noche, qué papel juega la vejiga en los despertares nocturnos y por qué interrumpir el sueño, incluso por unos minutos, puede tener consecuencias en tu metabolismo, tu energía y tus hormonas. Dormir mejor para vivir mejor. Y tal vez, solo tal vez, todo comience con una simple decisión: ese último sorbo de agua. A veces, los pequeños ajustes hacen las mayores diferencias. Si al escuchar todo lo que explicamos hasta ahora te sentiste identificado, si te levantas en la noche para ir al baño, si sientes sed antes de dormir o si te despiertas con la garganta seca, aquí tienes un conjunto de estrategias prácticas para mejorar tu hidratación sin sabotear tu descanso. 1. Hidrátate inteligentemente durante el día. La mejor forma de no sentir sed por la noche es beber suficiente agua desde que te levantas. Comienza tu día con un vaso grande de agua al despertar. Esto activa tu metabolismo y compensa la deshidratación nocturna. Luego, distribuye tu consumo a lo largo del día. Una fórmula útil: beber un vaso de agua cada 2-3 horas. Evita acumular toda tu ingesta en la tarde. Si dejas para tomar mucha agua entre las 18:00 y las 22:00, es probable que esa sobrecarga te despierte en plena madrugada. 2. Limita los líquidos 90 minutos antes de dormir. Esta ventana de tiempo permite que tu cuerpo procese los líquidos y vacíe la vejiga antes de que entres en sueño profundo. Es como dejar todo en orden antes de un vuelo largo. Cuanto menos estímulo físico, mejor el viaje nocturno de tu descanso. 3. Prefiere infusiones relajantes sin cafeína. Si tienes el hábito de tomar algo antes de dormir,
Opta por infusiones como manzanilla, melisa, toronjil o lavanda. Estas ayudan a relajar el sistema nervioso y tienen bajo potencial diurético. Evita té verde, negro o mate, que contienen cafeína y pueden interrumpir tu descanso. 4. Evita bebidas diuréticas por la tarde. El café, el alcohol, los refrescos y algunos tés intensifican la producción de orina. Idealmente, evita estos líquidos después de las 16:00. El alcohol, además, interfiere con la arquitectura del sueño, impidiendo que alcances las fases más profundas y reparadoras. 5. Observa tu entorno de sueño. Dormir en un ambiente seco o con calefacción puede secar las mucosas. Si esto ocurre, considera usar un humidificador de aire o mantener una ventana entreabierta. También puedes dejar un vaso de agua cerca de la cama solo por si acaso, pero intenta que no sea un hábito automático y sí una excepción para casos de sequedad extrema. 6. Ajusta tu dieta para mejorar la hidratación celular. Alimentos ricos en agua como pepino, sandía, melón, apio, tomate y espinaca ayudan a hidratar el cuerpo de forma natural. También contienen electrolitos esenciales como potasio y magnesio que favorecen la retención saludable de líquidos dentro de las células. 7. Considera suplementos que favorecen el sueño y el equilibrio hídrico. Magnesio, relaja los músculos y el sistema nervioso. Calcio, participa en la producción de melatonina. Vitamina D, su déficit está asociado a trastornos del sueño. Potasio, regula el equilibrio de líquidos y previene calambres nocturnos. Consulta a un profesional de salud antes de iniciar cualquier suplemento. 8. Escucha las señales de tu cuerpo. Lleva un diario del sueño durante una semana. Anota cuánta agua bebes, a qué horas, si te despiertas en la noche y cómo te sientes al despertar. Esta autoobservación puede revelar patrones y ayudarte a ajustar con precisión tus hábitos. 9. Ten horarios regulares para dormir y despertar. El cuerpo ama la rutina. Cuando dormimos siempre a la misma hora, los procesos fisiológicos, incluida la producción de orina, se adaptan. Esto reduce las probabilidades de despertares inesperados. 10. Consulta si hay causas médicas detrás de despertares nocturnos frecuentes. Problemas de próstata, vejiga hiperactiva, diabetes o apnea del sueño pueden estar afectando tu descanso. Si, pese a todos los ajustes, sigues despertándote varias veces para orinar, consulta a un médico. Dormir no es solo cerrar los ojos, es un acto de confianza, un gesto íntimo de entrega, donde el cuerpo se rinde y el alma se acuna en silencio. Es un momento sagrado. Y como todo lo sagrado merece cuidado, atención, respeto. Beber agua antes de dormir parece un detalle mínimo, pero en ese pequeño gesto se esconde algo mayor. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos? ¿Nos escuchamos? ¿Nos damos lo que realmente necesitamos? ¿O actuamos en automático esperando resultados diferentes? El equilibrio entre la sed y el descanso no es una fórmula matemática, es una danza sutil. El cuerpo susurra, y cuando lo escuchamos con ternura, descubrimos que no hace falta castigar, restringir ni forzar. Hace falta observar, amar, ajustar con paciencia. Imagina que tu descanso es como una semilla. Para que crezca, no basta con plantarla. Hay que regarla con cuidado, darle sombra, darle tiempo. Si riegas de más, ahogas. Si riegas de menos, seca. Así también es tu sueño. Así también eres tú. Y si por años sentiste culpa por dormir demasiado o frustración por no dormir bien, recuerda, no es flojera, no es debilidad. Es tu cuerpo pidiendo espacio para sanar. Dormir no te aleja de tus metas. Al contrario, te fortalece para alcanzarlas. A veces, creemos que cuidarse es seguir reglas estrictas. Pero tal vez el verdadero cuidado empiece cuando dejamos de luchar contra el cuerpo y comenzamos a escucharlo. Tal vez dormir bien no sea una recompensa por ser productivo. Tal vez sea un derecho que has tenido siempre y que ahora decides honrar.
La próxima vez que tomes un vaso de agua antes de dormir, hazlo con conciencia. Pregúntate, ¿es mi cuerpo o es la costumbre? ¿Es sed real o es ansiedad? No hay respuesta equivocada, solo señales que te invitan a conocerte mejor. Porque cuidar tu descanso es cuidar tu vida. Y cuando por fin lo entiendes, cada noche se vuelve una oportunidad de renacer. Si este video resonó contigo, si en algún momento te sentiste reflejado en estas palabras, te invito a dar un paso más en este camino de autocuidado. Suscríbete al canal Dormir y Adelgazar para seguir explorando, con suavidad y profundidad, cómo pequeños gestos pueden transformar tu descanso, tu cuerpo y tu bienestar. Dale like si algo de lo que escuchaste te hizo pensar diferente. Comparte este video con alguien que también merece noches más tranquilas y días más ligeros. Y sobre todo, cuéntanos en los comentarios, ¿cómo es tu relación con el agua y el sueño? ¿Tomas agua antes de dormir? ¿Te despiertas en la madrugada? Tu experiencia puede iluminar el camino de otros. Este canal es más que información. Es un espacio de conexión, aprendizaje y transformación. Gracias por estar aquí, por cuidarte, por buscar respuestas con el corazón abierto. Que duermas profundo esta noche, que te despiertes liviano mañana.